Bien, bueno, hoy día vamos a terminar el capítulo 4 y les recuerdo siempre que es importante que consideremos nosotros el capítulo 1, versículo 19, que nos da la pauta del estudio de Apocalipsis. Y dice el capítulo 1, perdón, versículo 19, escribe las cosas que has visto. Ya nosotros debemos ir memorizando que las cosas que vio el apóstol Juan relacionado directamente con el Apocalipsis corresponde a la visión que tuvo de Jesús glorificado como sumo sacerdote en medio de las iglesias. ¿Ya? Después dice las cosas que son. Recuerden que eso corresponde al mensaje a las iglesias, a estas 7 iglesias del Asia Menor. Tiempo en el cual todavía estamos nosotros, todavía estamos viviendo el periodo de la iglesia. Entonces, a partir del capítulo 4, nosotros comenzamos a vivir lo que será, las cosas que serán después de esta. Es decir, del capítulo 4 en adelante es todo futuro. Todo futuro. La interpretación correcta del libro de Apocalipsis es justamente una profecía de carácter futurista. No podemos nosotros alegorizar o de alguna manera tratar de incorporar los eventos del capítulo 4 en adelante dentro de la historia ya pasada, sino que esto es netamente futuro y por cada una de las cosas que vamos viendo nos damos cuenta que es así. En primer lugar, nosotros tenemos el capítulo 4, versículo 1, que dice, después de esto, y recuerden que es esa expresión griega tan importante, metatauta, que significa que se ha terminado un ciclo completo, ¿ya? Entonces, después que se ha terminado este ciclo completo, nosotros podemos ver que comienza otro ciclo donde cambia abruptamente el escenario donde está el apóstol Juan y él es trasladado, dice, en un abrir y cerrar de ojos, en un instante, a el trono de Dios y él está ahí, ¿no es cierto?, describiendo lo que ve. Recuerden ustedes que nosotros cuando estamos hablando de personas que han ido al cielo, la Biblia registra solamente a estos dos personajes, el apóstol Pablo y el apóstol Juan. ¿Ya? Esto es importante porque hay muchas personas, libros, cantidades importantes de libros, de testimonios, de personas que dicen haber ido al cielo, que dicen haber visto esto, que uno puede darle el beneficio de que realmente vivieron la experiencia. No tiene por qué ser mentira en sí la experiencia. Pero nosotros tenemos que saber que efectivamente esa experiencia puede corresponder a cualquier otra cosa, no a la realidad de lo que es la visión del cielo. Porque nadie sin la autorización de Dios, por así decirlo, o estipulado por Dios, va a entrar al tercer cielo, donde está el Señor. ¿Ya? Eso es bien importante. Entonces, los dos personajes que estuvieron allá y que volvieron, por así decirlo, para contar, el apóstol Pablo más bien algo de carácter doctrinal, el apóstol Juan doctrinal también, doctrinal hasta cierto punto, los primeros capítulos básicamente, pero su visión del cielo tiene que ver con la descripción del lugar y la descripción también de los eventos futuros que iban a ocurrir y que van a ocurrir en la tierra. ¿Ya? Por supuesto vimos el tema de la puerta abierta, lo analizamos a la luz de los pasajes paralelos que tiene que ver con esto, y no es otra cosa que el rapto, o harpazo, que es la palabra que utiliza en el griego. Entonces, el rapto de la iglesia es absolutamente una doctrina bíblica, y nosotros vemos que claramente los eventos que se desarrollan a partir del capítulo 4 hasta el final del libro no considera más a la iglesia como el estado en que nos encontramos ahora nosotros, sino que la iglesia cambia de lugar, ocurre el tribunal de Cristo y después vienen las bodas del Cordero. Eso no ocurre en la tierra, eso ocurre en el cielo. Por lo tanto, la iglesia tiene que estar allá. Entonces, la simultaneidad de lo que está pasando acá, estos 7 años, ¿no es cierto?, con lo que está pasando allá, ocurren en un paralelismo de dos lugares totalmente distintos. No es que esté la gran tribulación por aquí y por otro lado la iglesia casándose con Jesús. Por eso es que cuando las personas dicen, no, yo no creo en el rapto, porque el rapto es una cuestión que inventaron hace 2 siglos atrás, o 1 siglo y medio atrás, ¿ya? O que corresponde a tal o cual cosa. No, el rapto de la iglesia es una doctrina bíblica, ampliamente descrita en la Escritura, y que evidentemente por eso que la palabra metatauta cobra tanto valor. ¿Ya?
Porque las cosas que vienen a continuación de ese metatauta tienen que ver con el futuro y con una visión clara de que la iglesia está en el cielo. Por supuesto que lo que ve Juan es una representación, o él representa la iglesia porque no ha ocurrido todavía ese evento, pero él, en representación, entre comillas, de la iglesia, ¿no es cierto?, nos muestra los sucesos que van a ocurrir cuando la iglesia no esté acá. Recuerden que del capítulo 4 al capítulo 19 de Apocalipsis, nosotros es una amplificación varias miles de veces, si lo hubiéramos en términos de microscopio, lo que es la descripción que hace de la semana 70 el profeta Daniel en un par de versículos, ¿ya? Entonces, eso también es bien importante. Lo que ve, por supuesto, es el trono, más o menos en una distribución que puede ser totalmente distinta, pero para hacernos una idea, él ve tronos, ve ancianos, ancianos con coronas vestidos de blanco, ve el candelero, alguien que estaba ahí sentado en el trono. Juan lo describe semejante a la piedra del jaspe, ¿no es cierto?, y la cornalina, ve estos 4 seres vivientes, ve este mar de cristal. Entonces lo que él está haciendo es una descripción de lo que ve, no necesariamente está dándole un significado a eso, ¿estamos? Entonces, si no hay un significado directamente dado por el apóstol Juan, lo que nosotros tenemos que hacer es buscar significado dentro de la misma escritura, sin entrar a la especulación. Juan es como que uno dice, oye, vi un aparato, vi una caja cuadrada de color gris que brillaba y que... ¿me entiendes? O sea, eso es solamente, no dice para qué sirve ni por qué está ahí, ¿ya? Lo que podemos hacer nosotros, sin salirnos del marco de la escritura, es descifrar lo que ve Juan a la luz de la misma escritura y hacer relaciones al respecto escriturales, ¿no es cierto? Tenemos el pectoral, donde aparece la cornalina, donde aparece el jaspe, donde una representa la primera tribu y la otra la última, o el primer hijo de Jacob, el último hijo de Jacob. Entonces, hacer algunas asociaciones que pueden ser parte de esto, pueden ser otras cosas que no nos han sido reveladas, ¿me entiendes? Pero nosotros no podemos ir más allá. A eso quiero llegar, ¿no es cierto?, más allá de lo que la Escritura nos puede dar información acerca de esto. ¿Qué es lo que sabemos nosotros? La forma o el aspecto que Juan ve del Señor Jesucristo es un aspecto a 2 piedras preciosas que pertenecían al pectoral del sumo sacerdote, que de alguna manera se relaciona también con la descripción que habitualmente hace el Señor, el alfa, la omega, el alef, el taf, el primero, el último, ¿no es cierto? La primera tribu, el primer hijo, el primogénito y el último, ¿no es cierto? También el primogénito y el nombre Benjamín significa hijo de mi diestra, ¿no es cierto? Entonces también son elementos de los cuales nosotros podemos encontrar alguna asociación con nuestro Señor Jesucristo, ¿ya? Entonces la descripción que nosotros alcanzamos a tener de esto es a la luz de la Escritura y tampoco entrega mayores detalles que los que tenemos y los que estamos recibiendo. ¿Por qué? Porque en definitiva nosotros no tenemos todos los elementos para determinar específicamente por qué es semejante al jaspe o a esto, porque la única explicación que tenemos es esta, que es bastante cuerda a la luz de la Escritura, ¿ya? Juan describe, no explica, él describe. Sin embargo, uno tiene que pensar que todo lo que ve Juan le era familiar, porque él tenía una formación judaica de templo, de estos elementos, ¿no es cierto? Por lo tanto, esa debe haber sido la razón por la cual él no necesita explicarlo. Y sí la entiende. Pero nosotros, que no tenemos esa cultura, tenemos que ir al Antiguo Testamento, al rito judaico, para entender y darle sentido a esto. El arco iris, lo mismo, ¿no es cierto? Hay presente un arco iris. Ahora, ¿qué representa el arco iris dentro de la literatura bíblica? Básicamente los pactos de Dios, ¿ya? Que Dios es un Dios de pacto. Los 24 ancianos, lo mismo. ¿Vimos esto, no es cierto? Sí. Ya, los 24 ancianos, lo mismo, ¿no es cierto? Son 24 tronos que obviamente son menores que el trono central, que es lo primero que impacta la atención de Juan. Sin embargo, estos 24 tronos están ocupados por 24 ancianos, y entonces comenzamos nosotros a buscar ancianos, que significa la luz de la Escritura. Y a la luz de la Escritura, tanto en la nación de Israel como en la iglesia, estamos hablando de personas que están
gobernando, ya sea a la nación de Israel o a la iglesia. Ahora, en el caso de Israel eran 70 ancianos los que gobernaban o cogobernaban con Moisés, que fue el núcleo inicial para trabajar, ¿no es cierto?, en el gobierno del pueblo de Israel. En el caso del número 24, lo sacamos nosotros ¿de dónde? Recuerdan Primera de Crónicas que habla del orden sacerdotal, los descendientes de Aarón, y eso también se nos aplica a nosotros como iglesia por el hecho de que también somos sacerdotes. Entonces ahí aparece el número 24, que en definitiva son los descendientes de los dos hijos vivos que quedaron de Aarón. Recuerden que los otros dos, por ofrecer fuego extraño, Nadab y Abiú, murieron. Y de uno hubieron 16 y de otro hubieron 8, y ahí se completa el número 24, y después se encuentra una fórmula en la cual iban a haber turnos para ministrar en el santuario. ¿Estamos? Entonces, ahí tenemos nosotros el concepto 24. Gobierno, liderazgo, ¿no es cierto? Ropas blancas que se le han prometido también a la iglesia, y lo tenemos en varios pasajes, ¿no es cierto? Que son el signo o el símbolo de que hemos sido redimidos, limpiados, ¿ya? Y la corona también es algo que se le promete a la iglesia, ¿ya? A la iglesia. Entonces, en conclusión, nosotros encontramos algunos elementos que nos hacen pensar básicamente que esto sería el tribunal de la iglesia, cogobernando con el Señor Jesucristo, ¿ya? Lo vamos a explicar más adelante, porque ¿por qué pienso yo a la luz de esto? No pienso yo, sino que deduzco escrituralmente que es la iglesia que tiene su función sacerdotal y su función también como anciano. ¿Por qué? Porque también nos dice el libro de Hechos, perdón, de Primera de Pedro, que Israel, claro, pero dice también que los 12 apóstoles van a juzgar a las 12 tribus de Israel. Entonces, y lo otro es que Israel, esto un poquito más adelante, Israel, según lo que nos muestra la Escritura, va a tener un gobierno terrenal con el Mesías, ¿ya? El gobierno celestial lo va a tener en el periodo del milenio la iglesia, pero el gobierno terrenal lo va a tener Israel, ¿ya? Israel. ¿Estamos? Ahora, si alguien dice, oye, pero a lo mejor esos son representantes de Israel también, puede ser también. ¿Pero ese gobierno terrenal es cuándo? Durante el milenio. Después del Armagedón, el juicio de los cabritos y las ovejas, milenio. ¿Ya? Estamos. Y ahí, bueno, ese Mateo 19, 28, perdón, ese es el pasaje que decía, ¿no es cierto?, que va a juzgar, cuando ustedes se sienten conmigo en mi trono, dice, juzgarán a las 12 tribus de Israel. Y así podemos encontrar, ¿no es cierto?, elementos que nos ayuden a entender que aquí estamos frente a la representación de la iglesia, ¿ya? Ahora, lo que no es, definitivamente, es que esto, por ejemplo, como suelen decir algunos autores, de manera, porque cuando tú buscas alguna conexión bíblica no existe. Entonces, algunos autores dicen que esta es una especie de, no sé si lo he escuchado tú, Pablito, pero es como una especie de tribunal celestial que siempre ha estado con Dios ahí. Pero eso no tiene ningún asidero en la Escritura. Nosotros no encontramos nada de eso, ni tampoco no hay ninguna corte angelical que cogobierne con Dios. Eso eso es una especulación, ¿ya? Tú puedes decir, es la iglesia, es Israel, pueden ser ambos, ¿no es cierto? Pero los elementos que encontramos ahí corresponden a ancianos, Israel, la iglesia, vestiduras blancas, también los sacerdotes judíos vestían de blanco, el sacerdocio santo que tenemos nosotros, que no es levítico, ¿no es cierto?, también corresponde a vestiduras blancas, la corona, en fin, todas estas cosas que el cogobierno, que una y otra vez el Señor Jesucristo dijo que estarán conmigo, se sentarán conmigo. Cuando dice, al que venciere le daré que se siente conmigo en mi trono, nos va a sentar en la falda de Jesús en uno de estos tronos, ¿ya? Y pasamos a Apocalipsis 4, versículo 5. Recuerde que el propósito principal del estudio es nosotros entender la seguidilla de eventos y entender y ver y agradecer a nuestro Dios amado que la iglesia no va a estar en este periodo. Nada de lo que estamos aquí describiendo a partir del capítulo 6, cuando se empiecen a desatar, a romper los sellos, la iglesia no está presente ahí, ¿ya? No está presente ahí.
Por todo lo que hemos dicho anteriormente. Por todo lo que hemos dicho anteriormente. ¿Ya? Realmente la consulta ahí cuando dice se sentará conmigo en uno de estos tronos, ¿se está refiriendo a esos 24? Claro, lo que pasa es que esos 24 obviamente son una imagen de la iglesia, porque nosotros tenemos que pensar que la iglesia ahí estaba comenzando, todavía no ha terminado, por lo tanto, y por otro lado, si hubiesen sido para los 12 apóstoles literalmente, Juan todavía no estaba para sentarse ahí. Entonces es una representación, pero sí, objetivamente es la representación de Cristo gobernando con la iglesia. Con la iglesia. Con la iglesia. Claro, lo que pasa es que la iglesia van a ser más de 24. Ah, claro, pero es una representación, pues que por eso es que acuérdense del concepto de que Juan ve el trono, ¿no es cierto? Y a todos nosotros, por ejemplo, se nos promete un sacerdocio, ¿ya? Ahora la pregunta es, ¿dónde se ejerce ese sacerdocio? Y el concepto del gobierno es una cosa que Dios no nos revela la mecánica de cómo va a ser. Es una promesa hecha a la iglesia, por lo tanto estamos hablando, tal como dices tú, de millones de individuos. ¿Cómo se va a implementar eso? No sabemos. Ahora, ¿cómo está representado eso en esos 24, ¿no es cierto? Que corresponde a la orden sacerdotal y a la orden dirigencial, ¿no es cierto?, tanto de la iglesia como de Israel. ¿Ya? Apocalipsis 4:5. Y del trono salían relámpagos y truenos y voces, y delante del trono ardían 7 lámparas de fuego, las cuales son los 7 espíritus de Dios. Ya. Para ver el versículo 5, nosotros, Juan otra vez sigue describiendo. Ahora, ¿qué significan estas manifestaciones? Encontramos su asociación en muchísimas apariciones de la gloria de Dios en el Antiguo Testamento. Vamos a tomar algunas de ellas, ¿no es cierto? Y entonces cada vez que la gloria de Dios aparecía o la presencia de Dios se hacía efectiva, ocurrían todos estos fenómenos climáticos, ¿no es cierto?, que acompañaban esta aparición. Entonces vamos a ver Éxodo 9:23. Y Moisés extendió su vara hacia el cielo, y Jehová hizo tronar y granizar, y el fuego se descargó sobre la tierra, y Jehová hizo llover granizo sobre la tierra de Egipto. Ya, fíjense usted que hay elementos que parecieran contradictorios. Fuego con granizo. Entonces son cosas que son fenómenos climáticos atípicos, pero que son ocasionados justamente por la presencia de Dios. ¿Ya? El 19:16 del mismo Éxodo. Aconteció que el tercer día, cuando vino la mañana, vinieron truenos y relámpagos y espesa nube sobre el monte, y sonido de bocina muy fuerte, y se estremeció todo el pueblo que estaba en el campamento. Ya, entonces ahí tenemos otra vez bocina, trompeta, en fin, todo este tipo de manifestaciones que indicaban que la presencia de Dios estaba ahí. 1 Samuel 7:10. Y aconteció que mientras Samuel sacrificaba el holocausto, los filisteos llegaron para pelear con los hijos de Israel. Mas Jehová tronó aquel día con gran estruendo sobre los filisteos, y los atemorizó, y fueron vencidos delante de Israel. Ya, entonces, otra vez, ¿no es cierto?, la presencia de Jehová acompañada de truenos y de otros fenómenos climáticos, algunos se agregan, otros se quitan, ¿no es cierto?, pero en términos generales, esta manifestación climática que ve Juan en el trono corresponde a lo que permanentemente nosotros vamos a encontrar cada vez que hay una presencia de Dios, ¿no es cierto?, en el Antiguo Testamento. En el Nuevo Testamento no tenemos eso, ¿ya? No tenemos eso. Pero cuando Jesús muere, Ah, claro. Claro. ¿Estamos? ¿Vamos bien hasta ahí? Después, versículo 6 de Apocalipsis 4. Y delante del trono había como un mar de vidrio semejante al cristal, y junto al trono y alrededor del trono 4 seres vivientes llenos de ojos delante y detrás. Ya. Entonces, vamos a dejar a los seres vivientes y nos vamos al mar de cristal primero. ¿Qué es lo que era el mar de cristal? Entonces dice, él ve algo semejante a un mar de cristal, es decir, ve algo diáfano, algo transparente, algo trasluciente, en fin, tiene una particularidad eso. Ahora, cuando nosotros vemos Éxodo, primero el 24:10. Y vieron al Dios de Israel, y había debajo de sus pies como un embaldosado de zafiro, semejante al cielo cuando está sereno. Ya, entonces ahí tenemos otra descripción del mismo elemento, ¿ya? Como un embaldosado, como algo brillante. O sea, ese mar de cristal ahora lo ven como un embaldosado. En Éxodo 30, 17, 21. Habló más Jehová a Moisés diciendo,
Harás también una fuente de bronce con su base de bronce para lavar, y la colocarás entre el tabernáculo de reunión y el altar, y pondrás en ella agua. Y de ella se lavarán a Aarón y sus hijos las manos y los pies. Cuando entren en el tabernáculo de reunión, se lavarán con agua, para que no mueran. Y cuando se acerquen al altar para ministrar, para quemar la ofrenda encendida para Jehová, se lavarán las manos y los pies para que no mueran. Y lo tendrán por estatuto perpetuo, él y su descendencia por sus generaciones. Ya. Entonces, este era el tabernáculo. ¿Recuerdan, no es cierto? La imagen del tabernáculo. Este era el altar del sacrificio diario, que estaba constantemente ardiendo. Ahora, cuando se realizaban los sacrificios o las ofrendas más importantes, los sacerdotes, ¿recuerdan esos 24? La orden sacerdotal era grande, pero se elegían 24 que realizaban sacrificios en el lugar santo y uno en el lugar santísimo una vez al año. ¿Ya? Ahora, los que entraban al lugar santo tenían que lavarse acá. Esto era una forma de purificarse antes de entrar a la presencia de Dios, que en el caso del tabernáculo venía ahí. ¿Ya? Entonces, el mar de cristal que ve Juan, que ven en el Éxodo, es el verdadero, como te dijera, la verdadera superficie donde Dios está posado, por así decir. Estoy hablando de cosas tratando de, ¿cómo se dice esto? Antropomorfismo, o sea, posar, Dios se posa en esta especie de embaldosado, brillante, precioso, que Juan lo describe como un mar y en el Éxodo lo describen como un embaldosado, que en definitiva es una separación entre el hombre o las criaturas y Dios. Recuerden cuando Moisés va y sube al monte y le dice, sácate los pies porque el lugar que estás pisando es santo. ¿Ya? Entonces hay una condición de separación por medio de esto que se llama mar de cristal. Más adelante dice que nosotros vamos a estar alabando en ese mar de cristal. ¿Por qué? Porque ya ese mar de cristal no va a ser divisorio. ¿Ya? No va a ser divisorio. Pero acá sí era divisorio. Y en el trono todavía es divisorio lo que está viendo Juan. ¿Ya? En 2 de Crónicas 4. Allá se ve más clarito. Si ustedes pueden mirar el tabernáculo allá. Ahí está el altar. El mar de cristal. El lugar santo y el lugar santísimo. Sí. ¿La fuente de bronce? La fuente de bronce, sí. Era de bronce. ¿Qué es lo que el bronce? ¿Cuál es la aleación que tiene el bronce? No, el bronce. ¿Bronce? Cobre. ¿No es cierto? Algunos autores dicen que la traducción es bronce, pero la verdad es que era de cobre. ¿Ya? Y que tenía un poco de bronce para darle un grado como de consistencia. Pero es importante eso porque los autores hablan de que esta agua estaba estancada, ¿no es cierto? Entonces ya el sacrificio de las 6 de la mañana al sacrificio de las, no sé, de las 6 de la tarde ya estaba llena de suciedad, porque no andaban sobre baldosas, estaban en el desierto, ¿entiendes? Entonces, ¿cómo es que esto tenía que ser de eso? Justamente por el poder antibacteriano que tiene el cobre. ¿Ya? Entonces, ¿tiene lógica? Tiene lógica. ¿Dice la Biblia que era así? No, pero sabemos que Dios no hace ninguna cuestión al azar. Claro, pero la traducción es bronce, pero dice que la aleación era mayoritariamente cobre, principalmente por el tema este. ¿Ya? Un dato al margen. Bien, entonces, 2 de Crónicas 4, 2 al 6. También hizo un mar de fundición, el cual tenía 10 codos de un borde al otro, enteramente redondo. Pausa. Lo que va a describir acá, lo que es Crónicas, es el mar de cristal que construyeron para el templo. Recuerden que esto, los judíos, durante 40 años estuvieron dando vueltas en el desierto. Por ejemplo, pasaba 1 o 2 años y tenían que levantar todo el campamento y armar. Este era el definitivo. Entonces, observen las magnitudes. Un codo son 45 centímetros más o menos. ¿Ya? Más o menos. Su altura era de 5 codos, y un cordón de 30 codos de largo lo ceñía alrededor.
Y debajo del mar había figuras de calabazas que lo circundaban, 10 en cada codo alrededor. Eran 2 hileras de calabazas fundidas juntamente con el mar. Estaba sentado sobre 12 bueyes, 3 de los cuales miraban al norte, 3 al occidente, 3 al sur y 3 al oriente. Y el mar descansaba sobre ellos, y las ancas de ellos estaban hacia adentro. Y tenía de grueso un palmo menor, y el borde tenía la forma del borde de un cáliz o de una flor de lis, y le cabían 3000 batos. Hizo también 10 fuentes, y puso 5 a la derecha y 5 a la izquierda, para lavar y limpiar en ellas lo que se ofrecía en holocausto. Pero el mar era para que los sacerdotes se lavaran en él. Ya, el mar era solamente para los sacerdotes. Entonces, estamos hablando de una estructura bastante más grande, asentada sobre estos toros, ¿no es cierto?, que estaban con sus ancas y en distintas direcciones. ¿Ya? Esa era digamos, la estructura definitiva que estuvo en el templo de Salomón. No se describe esa estructura en el templo de Herodes. No se describe, pero suponemos que también estuvo. Este es el templo de Salomón, el primer templo. ¿Estamos? Entonces, claro, este era un templo portátil. No, por eso estaba hecho en base a pieles y esta eran una especie de estacas que se colocaban con unas telas que se conseguían. ¿Ya? ¿Entendemos el concepto del mar de cristal? ¿Ya? Lo que la Biblia nos dice. No vamos más allá. Versículo 6 del Apocalipsis 6. 4:6. Y delante del trono había como un mar de vidrio semejante al cristal, y junto al trono y alrededor del trono 4 seres vivientes llenos de ojos delante y detrás. El primer ser viviente era semejante a un león, el segundo era semejante a un becerro, el tercero tenía rostro como de hombre, y el cuarto era semejante a un águila volando. Y los 4 seres vivientes tenían cada uno 6 alas, y alrededor y por dentro estaban llenos de ojos, y no cesaban día y noche de decir: Santo, santo, santo es el Señor Dios Todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir. Ya. Entonces ahora tenemos 4 personajes, seres vivientes, que tienen características sumamente particulares, que, vuelvo a insistir, cuando nosotros leemos esto, parece que Juan, ¿cierto?, se fumó algo, pero tenemos que entender todo el concepto de la simbología que hay detrás de esto, ¿ya? Y otra vez, la simbología no la podemos nosotros asumir de carácter especulativa. La escritura no es de interpretación privada, eso significa que nosotros no especulamos en la escritura, sino que básicamente lo que la escritura nos dice, eso tratamos dentro de la luz que llegamos a tener de interpretarla. En algunos casos solamente es para describirla, pero vuelvo a insistir que no tenemos una respuesta completa, contundente. Sí tenemos una respuesta lo suficientemente importante para entender el significado de por qué está eso ahí. Y nada más que eso, porque recuerden que estamos hablando de una condición futura y lo que Juan está describiendo son cosas que no podemos nosotros encontrar en nuestra experiencia humana ninguna cosa que se compare a eso, ¿ya? Por eso es que él usa la palabra en el griego zoá, que es ser viviente, nada más. Y vamos a ver que en el Antiguo Testamento Ezequiel y Isaías uno le llama serafín, que es saraf, que significa ser brillante, y querubín, querub, que significa ser brillante o ser que se incendia, ¿ya? Eso son pero es una descripción de lo que ven, no saben qué es lo que es, ¿ya? ¿Qué características tenía? Dice que estaban llenos de ojos y tenían rostros de león, becerro, hombre y águila, ¿ya? Y que estaban ubicados ¿dónde en el trono? Delante del trono, ¿ya? Claro. Entonces, claro, lo que nosotros vamos a ver, ¿no es cierto?, es que, por ejemplo, Isaías 6, 1 al 7, ¿dónde es que aparecen estos seres vivientes también? No es la primera vez que aparecen en la Escritura. Isaías 6, 1
al 7. En el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Por encima de él había serafines. Cada uno tenía 6 alas. Con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies, y con 2 volaban. Y el uno al otro daba voces diciendo, Santo, 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 Jehová de los ejércitos. Toda la tierra está llena de su gloria. Y los quiciales de las puertas se estremecieron con la voz del que clamaba, y la casa se llenó de humo. Entonces dije, ay de mí que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios, y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey, Jehová de los ejércitos. Y voló hacia mí uno de los serafines, teniendo en su mano un carbón encendido, tomado del altar con unas tenazas, y tocando con él sobre mi boca, dijo, He aquí que esto tocó tus labios, y es quitada tu culpa, y limpio tu pecado. ¿Estamos? Entonces, no nos enfocamos, para darle el contexto leemos los otros versículos, pero tenemos ahí la descripción justamente de un serafín, dice un saraf, que es ser brillante, ¿ya? Y lo vio las 6 alas, pero a diferencia de Juan es tomado y llevado al lugar del trono, es decir, donde está establecido. En este caso Isaías ve una visión del trono, es por decir una cosa, el trono vino a él. En el caso de Juan va al trono, ¿ya? Tenemos entonces después Ezequiel 1, 1 al 28 primero. Estamos viendo acá solamente que no es la primera vez que aparecen estos seres, ¿ya? Ya vamos a ver lo que significaba cada una de los elementos que tenían, con los cuales se describían. Aconteció en el año 30, en el mes cuarto, a los 5 días del mes, que estando yo en medio de los cautivos, junto al río Quebar, los cielos se abrieron y vi visiones de Dios. En el 5º año de la deportación del rey Joaquín, a los 5 días del mes, vino palabra de Jehová al sacerdote Ezequiel, hijo de Buzi, en la tierra de los caldeos, junto al río Quebar. Vino allí sobre él la mano de Jehová. Y miré, y he aquí venía del norte un viento tempestuoso, y una gran nube, con un fuego envolvente, y alrededor de él un resplandor, y en medio del fuego algo que parecía como bronce refulgente, y en medio de ella la figura de 4 seres vivientes. Y esta era su apariencia. Había en ellos semejanza de hombre. Cada uno tenía 4 caras y 4 alas. Y los pies de ellos eran derechos, y la planta de sus pies como planta de pie de becerro, y centelleaban a manera de bronce muy bruñido. Debajo de sus alas, a sus 4 lados, tenían manos de hombre, y sus caras y sus alas por los 4 lados. Con las alas se juntaban el uno al otro. No se volvían cuando andaban, sino que cada uno caminaba derecho hacia adelante. Y el aspecto de sus caras era cara de hombre, y cara de león al lado derecho de los 4, y cara de buey a la izquierda en los 4. Asimismo había en los 4 cara de águila. Así eran sus caras. Y tenían sus alas extendidas por encima, cada uno 2, las cuales se juntaban, y las otras 2 cubrían sus cuerpos. Y cada uno caminaba derecho hacia adelante, hacia donde el Espíritu les movía que anduviesen, andaban, y cuando andaban, no se volvían. Cuanto a la semejanza de los seres vivientes, su aspecto era como de carbones de fuego encendidos, como visión de hachones encendidos que andaba entre los seres vivientes, y el fuego resplandecía, y del fuego salían relámpagos. Y los seres vivientes corrían y volvían a semejanza de relámpagos. Mientras yo miraba a los seres vivientes, he aquí una rueda sobre la tierra junto a los seres vivientes a los 4 lados. El aspecto de las ruedas y su obra era semejante al color del crisólito, y las 4 tenían una misma semejanza. Su apariencia y su obra eran como rueda en medio de rueda. Cuando andaban, se movían hacia sus 4 costados. No se volvían cuando andaban. Y sus arcos eran altos y espantosos, y llenos de ojos alrededor en las 4. Y cuando los seres vivientes andaban, las ruedas andaban junto a ellos, y cuando los seres vivientes se levantaban de la tierra, las ruedas se levantaban. Hacia donde el Espíritu les movía que anduviesen, andaban. Hacia donde les movía el Espíritu que anduviesen, las ruedas también se levantaban tras ellos, porque el Espíritu de los seres vivientes estaba en las ruedas. Cuando ellos andaban, andaban ellas, y cuando ellos se paraban ellas.
Asimismo, cuando se levantaban de la tierra, las ruedas se levantaban tras ellos, porque el espíritu de los seres vivientes estaba en las ruedas. Y sobre las cabezas de los seres vivientes aparecía una expansión a manera de cristal maravilloso extendido encima sobre sus cabezas. Y debajo de la expansión, las alas de ellos estaban derechas, extendiéndose la una hacia la otra, y cada uno tenía 2 alas que cubrían su cuerpo. Y oí el sonido de sus alas cuando andaban, como sonido de muchas aguas, como la voz del Omnipotente, como ruido de muchedumbre, como el ruido de un ejército. Cuando se paraban, bajaban sus alas. Y cuando se paraban y bajaban sus alas, se oía una voz de arriba de la expansión que había sobre sus cabezas. Y sobre la expansión que había sobre sus cabezas se veía la figura de un trono que parecía de piedra de zafiro, y sobre la figura del trono había una semejanza que parecía de hombre sentado sobre él. Y vi apariencia como de bronce refulgente, como apariencia de fuego dentro de ella en derredor, desde el aspecto de sus lomos para arriba, y desde sus lomos para abajo vi que parecía como fuego y que tenía resplandor alrededor. Como parece el arco iris que está en las nubes el día que llueve, así era el parecer del resplandor alrededor. Esta fue la visión de la semejanza de la gloria de Jehová. Y cuando yo la vi, me postré sobre mi rostro y oí la voz de uno que hablaba. Ya. Bueno, es una descripción detallada, compleja, pero que nosotros tenemos que ceñirnos específicamente a que lo que escuchamos ahí, seguramente hay elementos que ya conocemos, ¿no es cierto? Tenemos seres vivientes, tenemos alas, tenemos esto, ¿no es cierto? Tenemos el arco iris, tenemos el trono. Entonces está viendo Ezequiel una visión más amplia que la que vio Isaías del trono, ¿ya? Describe más cosas, pero es el mismo trono. Ahora, hay una diferencia entre la visión, entre lo que ve Juan, que es el trono establecido, y lo que ve Ezequiel, que es como que el trono viene a él y se mueve de alguna manera. Entonces por eso dice que los seres vivientes se mueven para allá, para acá, que esta rueda que está llena de ojos. Podríamos nosotros, bueno, y ahí es donde se toman todos los ufólogos a decir, viste, que eran ovnis, los ojos eran luces, y toda esta cosa así, y las ruedas. O sea, da para hacer libros de eso. Pero a nosotros la descripción justamente son de elementos ajenos en su formación a nosotros, pero que no son ajenos, a los elementos de los cuales están hechos, por así decir, no son ajenos a nosotros. Por ejemplo, Ezequiel ve que un ser tenía 4 caras y Juan ve una cara por ser. Es posible que esto, como estaban estáticos, a lo mejor los vio de frente nomás y las otras caras estaban para el otro lado, y estos, como se movían, lo vio en toda su plenitud. No lo sabemos, pero se repiten las caras. El número, ¿no es cierto?, cambia, porque cada uno de estos seres, según Ezequiel, tenía 4 caras, y cada cara era una de águila, otro de hombre, otro de toro, ¿no es cierto?, y el otro de león. ¿Ya? Bien, ahora, ¿qué significa esto o cómo podemos nosotros encontrarle un significado a esto? Otra vez vamos a la Biblia. Bueno, ahí están los serafines y los querubines, que en rigor significan lo mismo, pero el querubín, la diferencia era que lo veía como una especie de antorcha, que es lo que dice ahí el echón. ¿Cómo es? Echón es una antorcha. Entonces era como que el fuego, justamente porque estaban moviendo. Isaías vio como una cosa más estática, como un brillo. Estoy, en ese sentido, haciendo una especulación a partir de la visión, ¿ya? Juan lo vio establecido, exacto, así como quietito, como está, ¿ya? Ya lo va a ver en movimiento, pero Ezequiel lo ve más amplio, hace una descripción más grande y ve más movimiento. Lo otro que es interesante, que estas apariciones, ¿no es cierto?, son apariciones varios siglos después, estamos hablando del tiempo de la cautividad, en el caso de Ezequiel, de la cautividad babilónica, varios siglos después, pero la primera alusión que tenemos nosotros a los querubines está en la construcción del arca. ¿Ya? Entonces, la construcción del arca, que era la representación del trono de Dios, ¿no es cierto?, se encontraba esta arca de oro,
¿cierto?, estos dos querubines que la cubrían. Ahora, nadie sabe exactamente cómo era la figura que tallaron en oro de estos querubines, solamente los nombra el Éxodo 25:18, ¿ya? Y que tenían las alas hacia adelante y esto acá. Entonces, la primera alusión es muy temprana en el libro del Éxodo. Ahora, estas visiones obviamente son las de los seres verdaderos, pero para el judío no era ajeno al concepto de querubín, de serafín o de ser viviente en el caso del Nuevo Testamento. Hay algunos que piensan que son órdenes distintas, los serafines y los querubines, pero la verdad que eso no es así específicamente, porque la única diferencia es que uno le ven con 4 alas y el otro ven con 6. Puede ser un efecto óptico, no sé, pero en términos generales son y cumplen la misma función. Y esa función es glorificar a Dios. Ya vamos a ver estos pasajes. Entonces, ahora vamos a las interpretaciones. Algunos asocian estas interpretaciones o estas caras con los evangelios. Entonces, de alguna manera, estos seres vivientes estarían representando, dentro de las muchas cosas que representan, sus rostros estarían representando a los evangelios. Ahora, la cantidad de ojos, siempre en la Biblia habla de la omnisciencia de Dios, que lo ve todo, lo sabe todo. Bueno, el león lo asocian con Mateo por el concepto del león de la tribu de Judá y porque Jesús es mostrado como rey. Marcos lo asocian con el becerro, o con el becerro es como el cachorro de toro o de buey, ¿ya? Y habla de Jesús como el hacedor, porque Marcos básicamente es un libro que habla de lo que Jesús hizo, más que lo que Jesús dijo. Lucas lo llama el Hijo del Hombre y Juan, ¿no es cierto?, lo comparan con el águila. ¿Ya? Ahí no hay como muchos argumentos en relación a eso. El que había no lo asumí. ¿Ya? Entonces podría ser una interpretación. Podría. Ahora, según el Talmud atribuye a estos 4. Recuerden que el Talmud no se basa en el Nuevo Testamento. El Talmud se está basando en el Antiguo Testamento. Por lo tanto, ellos toman la figura de Isaías y de Ezequiel. Ellos dicen que el león representa la fuerza, el becerro el servicio, el hombre la razón y el águila la velocidad. Ahora, lo que más sustento bíblico tiene es definitivamente lo que nos dice en Números 2, 1 al 34. No lo lean completo, voy a explicarlo primero, ¿ya? Que hablaba de la distribución del campamento, ese campamento que ven allá ustedes, ese campamento que se ve allá tiene una distribución bien específica, ¿ya? La gente no se acomodaba como ella quería, ¿ya? Me hagan este lugar, no es como en la Pampilla. Tenían lugares designados, las tribus, ¿ya? De cada tribu había un jefe de familia que de alguna manera hacía de cabeza de las tribus que representaba. Y estas tribus, acá está el tabernáculo, la figura de la presencia de Dios, y se formaban así: Rubén, Simeón y Gad bajo un estandarte con figura de hombre. ¿Ya? Esto es lo que nos explica la Biblia. Después tenemos Efraín, Manasés y Benjamín bajo un estandarte de becerro. Dan, Aser y Neftalí bajo un estandarte de águila. Judá, Isaacar, Zabulón bajo el estandarte del león. Tenía que ser porque Judá tiene la conexión directa con el león, ¿ya? Y entonces, y ahí están Merari, Gerson, Coat, los coatitas, si se acuerdan. Aarón eran los cabezas de familia. Esta era, cada vez que Israel armaba campamento, esta era, por indicación de Dios a Moisés, la forma en cómo tenían que las tribus formarse, ¿ya? O distribuirse alrededor del tabernáculo. ¿Estamos? Entonces, eso es lo que a lo menos yo, más sustento bíblico, le encuentro a las caras de los seres vivientes. Esta es la representación que tiene. Tenía una representación bien clara en los estandartes. Un toro, un hombre, el león y el águila, ¿ya? Ahora, aparecen un ser viviente
con las mismas caras, ¿no es cierto?, o representando esas caras, son 4 también, están alrededor del trono de Dios, dice, delante y alrededor del trono de Dios, por lo tanto, están de alguna manera haciendo este ordenamiento. Y no nos olvidemos nunca que Moisés, siempre el Señor le dijo que lo que hacía, lo que tenía que hacer, o lo que hacía era conforme al modelo del cielo. Entonces, ese modelo del cielo lo replicó acá. No sabemos exactamente por qué ¿cómo se llama? Un estandarte de león, o por qué fue un león y no un tigre. Bueno, podríamos también encontrar argumentos bíblicos al respecto. Pero lo importante es que cada tribu, y por ejemplo en Silo, donde estuvimos, se encontró el lugar donde se colocaba el tabernáculo. ¿Ya? Realmente es impresionante. Bueno, y se recreó de alguna manera esa formación que vimos en la diapositiva anterior, pero también se descubrió que cada tribu tenía su propio estandarte, ¿ya? Que estos estandartes león, becerro, águila era para la distribución, estaban distribuidos y se asociaban. Y esto tenía que ver, y esto ya consultándonos con personas estudiosos del judaísmo propiamente tal, ellos dicen que la distribución de la tierra prometida iba a ser, ¿no es cierto?, a la manera del campamento que tenían en el desierto, ¿no es cierto?, que iba a estar el templo en el centro y las tribus, la división de tierras que se iban a hacer desde estas características. Pero nosotros vemos que los israelitas no cumplieron ni la conquista de la tierra, ni la distribución de la tierra de la manera, ¿no es cierto?, en que ordenada, de manera ordenada. De hecho, hubieron 2 tribus que se quedaron del otro lado del Jordán. Del otro lado del Jordán ni siquiera lo cruzaron. Entonces, y Rubén, ¿no? La media tribu de Manasés. Entonces, esos ni siquiera cruzaron. Entonces, lo que realmente debía haber ocurrido en la tierra prometida era que se replicara la formación o la distribución del desierto en la tierra prometida. En vez del tabernáculo, el templo, ¿no es cierto? Y las tribus distribuidas de esa manera. Bueno, no ocurrió así, pero esa era más o menos la razón de esto. Entonces, lo que vemos nosotros, o lo que ve Juan y nos describe en el trono de Dios, de estos 4 seres vivientes delante y alrededor del trono, representan justamente lo que la distribución que originalmente debieron haber tenido las tribus, y que con toda seguridad en el tiempo del milenio se va a restablecer, o se va a establecer, mejor dicho, como debió haber sido. ¿Ya? ¿Estamos hasta ahí? Pero eso va a ser como que van a haber divisiones dentro de los hijos de Dios para vivir así. No, judíos, o sea, israelitas, porque ahí se va a erradicar el gentilicio actual, que es judío, por el gentilicio real, que es israelita. ¿Ya? Israelita. Y nosotros empezamos a ver un destello de eso cuando encontramos los 144.000, que hoy día, por ejemplo, hay toda una, bueno, no hoy día, hace décadas, hay una cruzada de muchos millones de dólares en Israel para encontrar los linajes, sobre todo de los sacerdotes, de las familias sacerdotales, para encontrarlos, ¿no es cierto?, y llevarlos y prepararlos para los sacrificios del tercer templo que van a construir. Pero obviamente todo eso se perdió con el incendio y la destrucción de Jerusalén en el año 70. Así, todos los libros genealógicos se perdieron en el año 70. Sin embargo, Dios obviamente sabe quiénes son de estos de acá, pues, y Él los va a reunir a estos 144.000 y los va a mandar a predicar el Evangelio. ¿Ya? Lo que me interesaba hoy día era básicamente que nosotros entendiéramos a la luz de la Escritura que existe una representación de esto. Entonces, cuando llego al punto y esté leyendo o releyendo el Apocalipsis, llego al punto de los seres vivientes, entonces sé que esto tiene una representación de una distribución que había de las tribus, que originalmente ha sido así y que se debió haber replicado en la conquista de la tierra prometida. No se hizo, pero las cosas de Dios igual se van a tener que cumplir. Eso estaba en el cielo. ¿A qué se refiere el disco
hacia dónde iban los seres vivientes. Eso no lo explica. No lo explica. Podríamos especular, pero entendemos Porque que dice es, como el espíritu claro, es como la visión del trono en movimiento. Ahora, en el caso del trono estático que describe Juan, los seres vivientes están llenos de ojos. Pero en el caso son las ruedas las que tienen los ojos. Entonces, pero, ¿qué significa cantidad de ojos o ojos? Es básicamente la omnisciencia de Dios, ¿ya? Y recuerden ustedes que estos conceptos no son solamente, ¿no es cierto?, parte de los israelitas. El concepto del ojo que todo lo ve y el ojo egipcio y todo esto estaba en la cultura babilónica siglos antes de que Israel naciera como nación, ¿ya? Por lo tanto, es un concepto que hasta culturalmente es como el sacerdocio. El concepto de las órdenes sacerdotales, estamos en Mesopotamia desde los albores, por supuesto que con idolatría, todo, pero en la mente de la gente había siempre un concepto de sacerdocio, de sacrificio y de todo esto. Dios tomó esto, por supuesto, y lo hizo correctamente. De Apocalipsis 4, que dice, y siempre que aquellos seres vivientes dan gloria y honra y acción de gracias al que está sentado en el trono, al que vive por los siglos de los siglos, los 24 ancianos se postran delante del que está sentado en el trono y adoran al que vive por los siglos de los siglos y echan sus coronas delante del trono diciendo, Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. Entonces, la adoración, ¿ya? La adoración en el cielo. Ahí, aunque la iglesia recibió la corona prometida, la iglesia como ahora es perfecta en el sentido de que está glorificada, lo que va a hacer devolver la corona y reconocer que Él lo merece todo, ¿no es cierto? Porque si nos entregaran la corona hoy día, gran parte la retendría. Es una realidad, ¿ya? Entendiendo ese concepto, que somos seres caídos, tenemos que llegar a la presencia del Dios, estar perfeccionados, ¿no es cierto?, por Dios en todo orden de cosas, y entonces genuinamente vamos a entregar la corona en un genuino reconocimiento y alabanza a nuestro Dios. ¿Ya? Ya Bien. está representado por los 24 ancianos. Claro, claro.